¿Qué es lo peor que le puede pasar a un culturista que no puede dejar los anabólicos? La respuesta está en la vida de Pedro R.S., un gigante atrapado en una adicción que lo consume por dentro. Un físico de 105 kilos, unos brazos de acero y una honestidad brutal lo convirtieron en referente del fitness en España. Pero lo que pocos se atreven a contar es que detrás de esa fachada imponente se esconde una dependencia total, una jaula invisible que lo obliga a seguir inyectándose aunque su cuerpo grite auxilio. Este vídeo va a enseñarte el lado más oscuro, incómodo y brutal del culturismo. Un lado que rara vez se muestra y que cambiará tu forma de ver este deporte. Así que suscríbete ahora mismo al canal, deja tu me gusta y quédate hasta el final del video, porque ahí descubrirás lo peor de su adicción, el hábito que lo mantiene atrapado y la verdad que nadie más se atreve a decir. Desde la obra y el pico hasta convertirse en el rey de la química, desde vivir como un trabajador anónimo hasta ser conocido por toda una generación de jóvenes, Pedro R.S. pasó del esfuerzo honesto al riesgo mortal. Hoy vamos a repasar cómo construyó su imperio, cómo lo perdió y qué lo mantiene en pie cuando todo parece derrumbarse. La historia de Pedro R.S. no es solo culturismo, es el reflejo más brutal de lo que significa jugar con fuego. Pedro R.S. no siempre vivió de los hierros. Antes de convertirse en referente del culturismo español, su vida estaba en las obras, en gasolineras, en trabajos interminables que apenas le dejaban respirar. 10 horas al sol, a pico y pala, para un sueldo que desaparecía en cuanto llegaba a final de mes. Esa fue su escuela de resistencia, y esa es la primera clave para entenderlo. Cuando descubrió que su cuerpo podía darle más que cualquier trabajo, jamás estuvo dispuesto a soltarlo. Su salto fue radical, de levantar ladrillos a levantar pesas, de cobrar un sueldo mínimo a generar ingresos gracias a su físico. Hoy lo dice sin rodeos: mi cuerpo es mi trabajo. Y esa confesión es brutal, porque revela que lo que vemos en redes no es solo estética, es supervivencia. Con 53 años, Pedro admite que no puede vivir sin anabólicos. Ya no los usa como antes, asegura, pero sigue necesitando dosis que triplican las terapias médicas. Lo justo para mantenerme, dice. Y ahí está el verdadero problema. No hablamos de mejorar, hablamos de mantener un personaje. Porque sin química, Pedro dejaría de ser Pedro. Mientras otros culturistas esconden sus ciclos, él lo dice en cámara. Habla de hematocrito, de tensión, de pastillas para controlarlo todo. Incluso se burla de quienes lo critican, porque sabe que cada rumor, cada vídeo sobre su decadencia, le da más visibilidad, más clientes, más contratos. Transformar la polémica en marketing, un giro que pocos podrían soportar. Pero su cuerpo no miente. En sus últimos vídeos aparece con la piel enrojecida, hinchazón evidente y respiración pesada. Lo que antes era pura potencia, ahora se combina con achaques propios de alguien que lleva 3 décadas forzando la máquina. Y aún así, se levanta cada día a las 6 de la mañana, entrena, crea contenido y asesora a sus clientes como si nada. Lo inquietante es cómo normaliza lo que podría destruir a cualquiera: calvicie acelerada, ginecomastia, acné severo, problemas renales. Para Pedro, todo tiene solución. Hay pastillas para eso, repite, como si el problema real no fueran los efectos, sino la imposibilidad de parar. Y aquí está el verdadero dilema. ¿Es un ejemplo de honestidad brutal o un prisionero que se ha convencido de que vive libre? Porque cada ciclo nuevo es una cadena más que lo ata a esta rueda infinita. Si te está gustando esta historia, suscríbete ahora mismo si todavía no lo has hecho, y quédate hasta el final, porque en la siguiente parte vamos a entrar en lo más perturbador: cómo Pedro convierte su propia adicción en espectáculo público, y cómo eso lo mantiene más atrapado que nunca. Lo que hace diferente a Pedro R.S. no es solo su tamaño, ni su fuerza, ni sus más de 30 años en el culturismo.
Lo que lo convierte en un fenómeno es su sinceridad brutal. Mientras otros niegan el uso de química, él la exhibe sin filtros. Esa es su marca, su personaje, su negocio. Pero esa transparencia también es su condena, porque cada confesión revela lo profundo de su dependencia. En mayo de 2025, Pedro apareció en un vídeo con un físico de 100 kilos de músculo, todavía imponente, pero con un rostro avejentado, muy por encima de sus 53 años. «Mi cara no miente», dijo entre risas. Esa frase fue más reveladora que cualquier análisis médico, porque admitió que la fachada de acero ya no podía ocultar las grietas del tiempo y de la química. Pedro asegura que controla su salud. Tensión perfecta gracias a medicamentos, análisis constantes, dietas estrictas. Pero la ciencia es contundente. Más de 200 miligramos semanales de testosterona elevan un 40% el riesgo de infarto en hombres de su edad. Él mismo reconoce que no baja de 500 miligramos. Esa cifra no es un detalle, es una sentencia que él convierte en rutina. Lo más inquietante es cómo convierte su adicción en espectáculo. Se burla de los preplaya, critica a quienes usan ciclos cortos solo para lucir en verano y al mismo tiempo defiende su abuso como algo profesional. Aquí está la paradoja que engancha a miles de seguidores. Mientras predica control, su propio cuerpo grita lo contrario. Y lo psicológico es incluso más devastador que lo físico. Pedro lo dice con naturalidad. «No quiero verme como una persona normal». Esa frase es un grito de dismorfia muscular, una condición que afecta al 30% de los usuarios de esteroides y que los atrapa en un círculo imposible. Cuanto más grandes están, más pequeños se sienten en el espejo. Aquí es donde la historia se vuelve más oscura. No hablamos de músculos ni de estética. Hablamos de un hombre que ya no puede imaginarse a sí mismo sin la química, porque su identidad depende de ella. Lo que empezó como una pasión, terminó convertido en una jaula invisible que lo acompaña cada segundo. Y si hasta ahora esta historia te parece fuerte, espera lo que viene. En la última parte vas a ver cómo Pedro R.S. afronta el futuro, qué lo mantiene en pie, y la lección brutal que nos deja a todos. Déjame en los comentarios qué te está pareciendo esta historia, suscríbete al canal y quédate hasta el final, porque es lo más impactante. Pedro R.S. lo sabe. Sabe que su físico ya no volverá a ser el mismo de hace 10 años. Sabe que los anabólicos lo mantienen de pie, pero al mismo tiempo le pasan factura día tras día. Y aún así, sigue adelante. Porque más allá del músculo, lo que realmente lo sostiene es la necesidad de seguir siendo Pedro's. Él mismo lo reconoce. Antes trabajaba en la obra 8 horas diarias bajo el sol. Ahora vive de entrenar, de asesorar y de crear contenido. «Mi físico me da de comer», dice sin rodeos. Y aquí está lo peor de su adicción. No es solo química. Es dependencia absoluta de un estilo de vida que no le permite parar. Incluso cuando habla de sus achaques, Pedro se muestra orgulloso de haber cambiado la pala y el cemento por las pesas y la cámara. Para él, esa transición es un privilegio, pero esa misma elección lo mantiene atrapado en un ciclo sin salida. Lo inquietante es que, aunque su cuerpo muestra señales claras de desgaste, hinchazón, acné, hipertensión controlada con medicación, Pedro dice que disfruta cada día, que vive como un rey, sin jefes, sin horarios, sin preocupaciones más allá de entrenar y grabar, y esa es la paradoja final. Ha sacrificado su salud, pero asegura haber ganado la vida que siempre soñó. Y aquí cumplo la promesa del inicio. Lo peor de su adicción no son los anabólicos en sí, sino la jaula invisible que le impide dejarlos. El hábito mínimo que lo mantiene en pie, incluso cuando todo se derrumba, es la disciplina de entrenar cada mañana. Aunque el cuerpo no responda igual, aunque los riesgos se acumulen, Pedro no deja de entrenar. Esa es su salvación, y al mismo tiempo, su condena. La pregunta ahora es inevitable. ¿Hasta dónde puede llegar?
¿Vivirá lo suficiente para seguir entrenando a los 60? ¿O será otro nombre en la lista de culturistas caídos por la química? Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Crees que Pedro R.S. es un ejemplo de honestidad brutal o una advertencia viviente de lo que jamás deberíamos imitar? Te leo abajo. Y si quieres más historias como esta, suscríbete al canal y deja tu me gusta al vídeo, porque esto nos ayuda a seguir trayendo estas historias que tanto os gustan, y lo que viene va a ser todavía más brutal.